David Martínez vivió en la casa de su infancia durante 3 años, cuando finalmente decidió abordar el ático lleno de corrientes de aire que necesitaba un aislamiento adecuado. Mientras comenzaba a arrancar el aislamiento viejo y amarillento, llamó a una empresa de eliminación de residuos para deshacerse adecuadamente de los materiales. Pero cuando llegó una profesional para inspeccionar los materiales, descubrió algo oculto en el interior que reveló décadas de secretos familiares. David Martínez amaba vivir en la casa de su infancia más que cualquier otra cosa en el mundo. Habían pasado 3 años desde que heredó la casa de su padre. Cada rincón guardaba recuerdos que atesoraba profundamente. Los pisos de madera que crujían le recordaban correr por los pasillos cuando era niño, riendo sin preocupaciones. La cocina aún conservaba el tenue aroma de la cocina de su madre de décadas pasadas. Vivir en la casa donde creció le daba a David algo que la mayoría de las personas nunca experimentan. Se despertaba en la misma habitación que había ocupado cuando era adolescente. Desayunaba en la misma mesa de madera donde su familia había compartido innumerables comidas juntos. El vecindario también se mantenía prácticamente sin cambios. La señora Peterson aún vivía al lado, saludando alegremente desde su jardín cada mañana. El viejo roble del patio delantero había crecido más alto, pero seguía siendo el mismo árbol al que había trepado cuando era niño. David se sentía agradecido por esta conexión con su pasado. En un mundo que parecía cambiar más rápido cada día, tener una base tan sólida lo significaba todo para él. Su padre había trabajado duro para comprar la casa a principios de los años 80. Ahora David servía como el guardián de todos esos preciosos recuerdos familiares. La casa representaba más que solo un lugar para vivir. Era su legado, su seguridad y su conexión con el hombre que lo había criado. Cada tarde, David se sentaba en el porche delantero viendo a los vecinos regresar del trabajo. Se sentía agradecido por la estabilidad que su padre le había proporcionado. La casa era prueba del éxito de su familia y años de trabajo duro. La hipoteca había sido pagada hacía mucho tiempo, convirtiendo a David en el propietario absoluto de todo lo que su padre había construido. Pero conforme pasaron los meses, David comenzó a notar problemas que ya no podía ignorar. Sus facturas de electricidad subían más cada mes, superando por mucho lo que sus vecinos pagaban por casas similares. Los números seguían aumentando a pesar de sus esfuerzos por conservar energía. El viento frío parecía barrer la casa como cuchillos invisibles, creando corrientes de aire incómodas en múltiples habitaciones, sin importar qué tan alto pusiera el termostato. El piso de arriba se sentía especialmente problemático. En las noches frías, David podía sentir aire gélido fluyendo desde algún lugar arriba. Trató de ajustar las ventilaciones y modificar el sistema de calefacción varias veces, pero nada abordaba la causa raíz del problema. Sus facturas mensuales de servicios amenazaban con agotar completamente sus ahorros. Lo que debería haber sido un gasto de calefacción asequible se había convertido en una carga financiera que lo mantenía despierto por las noches. La casa que una vez se sintió como una bendición comenzaba a parecer un pozo sin fondo. Cada invierno traía los mismos problemas costosos de calefacción. David sabía que no podía seguir ignorándolos. Necesitaba arreglar el problema de pérdida de calor, pero no estaba seguro de dónde empezar o cuánto costarían las reparaciones adecuadas. El pensamiento de renovaciones importantes lo aterrorizaba financieramente. David finalmente decidió que no podía posponer más el problema de calefacción. Había estado esperando que de alguna manera se resolviera por sí solo, pero su última factura de servicios lo obligó a tomar medidas. La cantidad estaba completamente fuera de su presupuesto. En lugar de contratar inmediatamente a un contratista caro, David eligió inspeccionar el problema él mismo primero. Este enfoque ahorraría dinero
y lo ayudaría a entender mejor lo que necesitaba reparación. El ático parecía el lugar lógico para comenzar su investigación. Su padre había comenzado algunos trabajos de remodelación allí años atrás, pero nunca completó el proyecto. Las herramientas y materiales permanecían en las mismas posiciones, ahora cubiertas con capas de polvo y telarañas. David subió las escaleras estrechas al espacio estrecho sobre su habitación. Una sola bombilla desnuda proporcionaba iluminación tenue que revelaba vigas de madera viejas y aislamiento esparcido por toda el área. El aislamiento se veía antiguo, amarillento por la edad y metido al azar entre los soportes de madera. Grandes huecos eran claramente visibles donde el aire frío se estaba filtrando, explicando las corrientes de aire y los altos costos de calefacción que lo habían molestado durante meses. David se arremangó y comenzó a sacar el material viejo con las manos. El trabajo resultó polvoriento e incómodo, haciéndolo estornudar constantemente, pero se mantuvo decidido a manejar el trabajo él mismo antes de gastar dinero en ayuda profesional. El aislamiento se sentía extrañamente denso y más pesado de lo esperado en sus manos. Algunas piezas tenían marcas o patrones extraños que no podía distinguir claramente en la iluminación pobre. Asumió que así era como se fabricaban los materiales de aislamiento décadas antes. David trabajó metódicamente durante la larga tarde, metiendo materiales viejos en bolsa de basura tras bolsa de basura. Para la noche había llenado varias bolsas para eliminación y podía identificar claramente las áreas problemáticas que requerían atención inmediata. A la mañana siguiente, David llamó a una empresa de eliminación de residuos para retirar adecuadamente los materiales. Explicó que tenía aislamiento viejo, que necesitaba recolección y eliminación segura. La empresa programó una recolección el mismo día sin complicaciones. Cuando llegó el camión de basura, Frank, uno de los trabajadores experimentados, inmediatamente mostró preocupación por algo en las bolsas de David. Con más de 20 años de experiencia manejando materiales de construcción, Frank reconocía peligros potenciales que otros podrían pasar por alto. Frank abrió una bolsa y examinó cuidadosamente el contenido. Su expresión se volvió seria mientras estudiaba los materiales más de cerca. Interrogó a David en detalle sobre de dónde venía el aislamiento y cuándo fue instalado originalmente. Después de escuchar las respuestas de David sobre el ático y el marco temporal, Frank insistió en que llamaran a un especialista inmediatamente. Explicó que los materiales parecían contener asbesto, requiriendo procedimientos especiales de manejo y previendo métodos normales de eliminación. Dentro de una hora, María Santos llegó a la casa de David con equipo de prueba. Como experta ambiental especializada en materiales de construcción peligrosos, su equipo y métodos determinarían exactamente con qué estaban tratando y qué tan peligroso podría ser. María confirmó las sospechas de Frank sobre el contenido de asbesto, explicando los riesgos de salud y los requisitos de eliminación adecuada. Pero mientras examinaba las bolsas más minuciosamente, descubrió algo completamente inesperado, mezclado con el material peligroso. Esparcidos por todo el aislamiento, había pedazos de papel. Inicialmente, María pensó que estos podrían ser materiales de empaque ordinarios de décadas pasadas, algo que ocasionalmente aparecía en proyectos de construcción viejos del vecindario. Pero mientras usaba sus herramientas para extraer cuidadosamente los fragmentos, comenzaron a emerger patrones que sugerían que estos estaban lejos de ser documentos ordinarios. Parecían haber sido colocados intencionalmente allí para un propósito específico. Los pedazos de papel incluían membretes oficiales, firmas y fechas de los años 80. Algunos mostraban información financiera detallada y lo que parecía correspondencia de seguros. Alguien había escondido deliberadamente estos documentos dentro del material de aislamiento por razones que se estaban volviendo cada vez más claras.
Mientras María arreglaba más fragmentos en una lámina de plástico, David comenzó a reconocer algo perturbadoramente familiar sobre la escritura. Con creciente shock e incredulidad, se dio cuenta de que la escritura coincidía perfectamente con el estilo distintivo de su padre. Los documentos revelaron un esquema sistemático de fraude de seguros que involucraba múltiples propiedades en todo el vecindario. El padre de David había trabajado con varios asociados para presentar reclamos falsos de daños a la propiedad que nunca habían ocurrido realmente, cobrando pagos sustanciales durante muchos años. Los registros financieros mostraron que habían coordinado toda la operación, dividiendo pagos de compensación fraudulentos entre ellos mientras cubrían sus huellas durante los años 80. El esquema era complejo y cuidadosamente planeado, involucrando múltiples participantes a lo largo de varios años. El descubrimiento más devastador fue que el dinero usado para comprar la amada casa de la infancia de David vino directamente de las ganancias del fraude de seguros. Todo lo que había creído sobre el éxito financiero de su familia estaba construido sobre dinero robado. El trabajo duro y el éxito honesto de su padre eran fabricaciones completas. Los documentos finales revelaron el plan de su padre de desaparecer con el dinero fraudulento, abandonando todo, incluyendo a su familia. Los registros médicos mostraron que había sufrido un ataque cardíaco fatal antes de ejecutar su plan de escape, dejando toda la evidencia incriminatoria escondida sobre la cabeza de David. Por más de 20 años, esta evidencia horrible había colgado sobre David mientras dormía pacíficamente en completa ignorancia. Su herencia fue comprada con ganancias criminales. Ahora enfrentaba posibles consecuencias legales, incluyendo costos de limpieza ambiental que podrían arruinarlo completamente. La casa que una vez representó estabilidad, recuerdos familiares queridos y trabajo duro honesto, se había convertido en un legado tóxico que podría costarle todo lo que poseía y destruir su fe en la memoria de su padre. ¿Qué harías si descubrieras que tu herencia más preciada fue construida sobre mentiras y actividad criminal que destruyó familias inocentes?